Canadá hizo historia y consiguió su primera victoria en Copas del Mundo, y qué manera de hacerlo, porque fue con una paliza tremenda sobre la selección de Qatar, y por eso en este video vengo a repasar el que es un resultado histórico para las selecciones de la CONCACAF. Bueno, y qué ambientazo el que se vivió el día de hoy en Vancouver para que ese público fuera expectante de la primera victoria de su selección en toda la historia de los mundiales. Y vamos a estar repasando muchísimos datos al respecto y por supuesto un resumen del partido. Pero antes, muy rápido, me han estado diciendo que no les llegan notificaciones de mis videos y que por ende no se enteran. Entonces, si quieren darse cuenta, y pueden ir aquí abajo y darle a la campanita para que YouTube les esté avisando y puedan estar un poco más actualizados, sería genial. Pero volviendo a lo que sucedió el día de hoy, es un resultado histórico por muchísimas situaciones. No es solamente la primera victoria de Canadá, sino que se rompieron varios récords a lo largo del día de hoy que vamos a estar analizando. Pero por supuesto, antes vamos un poco con el análisis de un partido que se resolvió bastante temprano, porque lo habíamos hablado, Canadá estaba obligada a conseguir la victoria el día de hoy. Y qué manera de hacerlo, es que no solamente lo consiguen, sino con un 6-0 que termina siendo aplastante sobre la selección catarí. Hoy de hecho era el primer rival asiático que se enfrentaba a Canadá en su, si no me equivoco, este sería, si fueron 6 partidos previos, séptimo, octavo partido de la selección canadiense en Copas del Mundo. Hasta ahora tenía un rival de la Confederación Asiática, y qué manera de estrenarse en ese sentido, porque le pasaron por encima allá en el BC Place. El partido, la verdad es que tuvo una sola dinámica, porque Qatar en los primeros minutos, y cuando digo primeros minutos es en serio, en los primeros 2-3 minutos, tuvo un par de ocasiones donde se acercó al arco de Maxime Crepeau, y eso fue la única participación que tuvo el arquero canadiense, porque a partir de ahí fue un monólogo de la selección norteamericana. Empezaron a atacar, empezaron a cerrar en los espacios a Qatar cada vez que perdían el balón, y la presión arriba estaba dando frutos, porque muy rápido recuperaban el balón y volvían a la carga, volvían a generar ocasiones. El gol llegó hasta el minuto 16, y una recompensa tremenda para un Kyle Larin que se ganó su titularidad con el partido anterior y hoy respondió bastante rápido, y volvimos a ver este espíritu de la mejor selección canadiense que hemos visto en el último lustro, que era cuando era completamente contundente. Canadá tuvo una época en la que no fallaba goles, en la que le costaba muy poco generar ocasiones de peligro y posteriormente aprovecharlas, y recientemente había estado teniendo problemas un poco con eso. Además, ni Jonathan David ni el propio Kyle Larin pasaban por los mejores momentos de sus respectivas carreras, entonces eso se le estaba dificultando ligeramente a Canadá. También por las bandas, Tajon Buchanan no estaba en su mejor momento, Shuffleberg había bajado un poco, quien había subido era Ali Ahmed, pero Canadá estaba teniendo problemas en la generación y el aprovechamiento de oportunidades. Y hoy vimos a esa Canadá contundente, porque todas las que tuvo las terminó haciendo, y cada vez que quiso anotó goles. Kyle Larin puso ese primero, como les decía, en 16 minutos tras un rebote del arquero catarí, y un 9 que siempre sabe dónde estar ubicado, muy rápido aprovechó ese rebote, reaccionó para poder poner ese primer gol de la selección canadiense y abrir trecho para lo que sucedió posteriormente en este partido, con la goleada que tuvo su segundo gol al minuto 29, cuando el histórico Jonathan David, histórico por lo que hizo unos cuantos minutos más tarde en el cierre del partido, que ya lo vamos a estar repasando, anotó el primero de sus 3 goles. Un golazo, la verdad, otra vez una situación que es un poco más circunstancial que otra cosa, porque fue un remate, si no me equivoco, de Tajon Buchanan, que rebotó en la espalda de un futbolista catarí, y Jonathan David ni la dejó picar de volea, se mandó para hacer ese tremendo golazo, y en media hora Canadá ya lo estaba ganando con comodidad 2-0. Llegó la primera de las 2 expulsiones de Qatar para Homan Ahmed, que cortó una jugada que inicialmente fue señalada como penal.
Luego el VAR la revisó, vio que había sido por fuera, pero que era una pues acción manifiesta de gol y que entonces pues Ahmed tenía que irse expulsado. Si hubiera sido penal no hubiera podido ser porque ya no existe este doble castigo, pero por el hecho de que fue fuera del área era acción manifiesta de gol y entonces Qatar se quedó con uno menos muy temprano y la verdad es que la sensación fue, y en ese momento, y se confirmó posteriormente, de que el partido se terminó por completo en media hora, con 2 goles de Canadá, con la dinámica que estábamos viendo de una selección abrumadoramente superior y Qatar encima con un futbolista menos, parecía que ahí se acababa el partido y bueno, se terminó confirmando el tercer gol de Canadá, llegó hasta el minuto 45 más 3 en el descuento de esa primera parte, parecía que nos íbamos con el 2-0, pero llegó el doblete de Jonathan David que pues aprovechó una gran jugada, un Kyle Larin que remató, otra vez el rebote de una gran parada del arquero catarí. Yo creo que aquí no se le puede reclamar tanto, pero la defensa asiática no pudo despejar el balón y Jonathan David con la plancha, digamos, con la parte de abajo de su botín, logró enviar el balón al fondo y poner el 3-0 para que se desatara la fiesta de un ambiente que era espectacular en el BC Place. Nunca había visto tan rojo ese estadio, tan lleno. Había apenas una mancha en una esquina de aficionados de Qatar, una mancha blanca. El resto era un rojo incandescente, espectacular, apoyando a su selección. La verdad es que yo creo que Vancouver se ha ganado en estos últimos años ser la sede futbolística de Canadá en todo su esplendor y hoy lo demostraron y fueron espectadores de un partido histórico. Llegó la tragedia, el punto negro en el partido y una cosa que bajó bastante el ambiente allá en Canadá, porque no se vio en televisión, de hecho yo hasta ahora no lo he visto, la acción en la que Ismael Koné desgraciadamente se fue lesionado y parece ser bastante grave. Vi una fotografía nada más, me salió en Twitter sin querer buscarla, la verdad es que yo este tipo de cosas no comparto que se compartan, deberían quedarse. La propia FIFA aquí muy bien hace con no haber mostrado la repetición de una jugada en la que Asim Madibo pues parece que le pegó una patada a Koné, insisto, no vi la jugada, así que no sé exactamente qué fue lo que sucedió. Nos fuimos dando cuenta conforme avanzaban los minutos, porque nada más vimos pues una pelota de futbolistas tapando a alguien, ni siquiera se sabía quién era, hasta que ya después nos dimos cuenta que había sido Ismael Koné, y bueno, insisto, lo que vi era nada más una muy posible fractura de la pierna de Koné. No voy a aquí a entrarme a dar alguna predicción de cuál fue su lesión. Es una lesión grave, parece ser una fractura importante que evidentemente lo va a dejar fuera de la Copa del Mundo, desgraciadamente para él, y una baja sensible para Canadá. Y lo que les decía, lo que estaba haciendo una fiesta, sufrió ahí un bajonazo. Yo creo que la prueba de todo esto es que el mismo Madibo, quien provocó la falta y se fue expulsado por esta, luego que el VAR revisara, estaba completamente caído, abatido, digamos, por haber sido el responsable de esta situación, arrepentido, pónganle todos los adjetivos que quisieran, evidentemente no fue su intención, se armaron muchísimas broncas en ese momento y a partir de ahí durante el resto del partido entre las dos selecciones, pero Madibo estaba evidentemente choqueado. Yo creo que si no lo hubieran expulsado, Julen Lopetegui, el entrenador de Qatar, habría tenido que sacarlo porque estaba fuera de sí completamente y bueno, pues completamente entendible porque va a dejar por fuera a un compañero de profesión por unos cuantos meses y no es nada bonito, evidentemente. Entonces, bueno, al menos rescato un poco la actitud del futbolista catarí, pero ahí sí se bajaron bastante las revoluciones en cuanto a emoción y en cuanto a fútbol allá en el BC Place. Y la historia bonita en respuesta a todo esto, que yo inmediatamente lo estuve pensando, ojalá que si Canadá, viendo la dinámica y que ya Qatar tenía 2 futbolistas menos, anota al menos un gol más, se lo dediquen a Koné. Y es que no solamente sucedió exactamente eso, sino fue quien entró de cambio, porque Nathan Saliba fue quien ingresó en cambio de Koné, le quedó un tiro libre además espectacular el golazo de Saliba, que él mismo fue quien corrió a la banca, pidió la camiseta de Koné y la enseñó a todo el público del BC Place. Excelente esa imagen que nos quedó, en contraste un poco con lo que había sucedido 10 minutos antes, pero bueno, al menos algo positivo se puede sacar y ojalá que esto también sea un motor de emociones para la selección canadiense de cara a lo que viene en el resto de la Copa del Mundo, de poder pues regalarle al menos esas emociones a un compañero que no podrá estar presente en los demás partidos. Pero ese no fue el último gol, porque
todavía llegó un autogol de Mohamed Manay. De momento lo están dando como autogol. No sé si se va a revisar porque fue un remate de volea de Jacob Schaffelburg espectacular que sí creo que parecía que iba para afuera, pero bueno, no vi ninguna toma en la que me quedara 100% claro. La FIFA lo da como autogol de Manay y así llegaba en 75 minutos un 5-0 que ya era histórico porque se convertía en la mayor goleada de una selección de la CONCACAF, ya lo voy a comentar, pero todavía faltaba un gol más que también era para la historia, porque en el descuento al 90+2, Jonathan David se anotó su hat-trick, le quedó servido el balón y lo aprovechó muy bien para que ojalá esto le funcione como gasolina motivacional de cara al resto de los partidos, porque no venía tan bien el futbolista de la Juventus de Turín y con eso ponía un 6-0 final histórico, porque vamos con los diferentes datos. Esta, como les decía, es la mayor goleada de una selección de la CONCACAF en todas las copas del mundo. Superó al México 4, El Salvador 0, que se dio en México 1970. Teníamos además otros 3 resultados con 3 goles de diferencia, todos de Estados Unidos, un 3-0 sobre Bélgica y un 3-0 sobre Paraguay, ambos en 1930, y además el 4-1 sobre Paraguay que se dio en esta misma Copa del Mundo hace unos cuantos días. Esas eran las mayores goleadas, insisto, una diferencia de 4 en ese México-El Salvador y diferencias de 3 de Estados Unidos sobre Bélgica y 2 veces sobre Paraguay. Y hoy Canadá destrozó este récord porque ahora se apunta 6 goles de diferencia sobre la selección catarí, en la que es la mayor goleada de una selección de la CONCACAF. Además, Jonathan David, como les decía, anotó un hat-trick y es apenas el segundo jugador de la CONCACAF en anotar uno en toda la historia de las Copas del Mundo y lo consiguió casi 100 años más tarde que quien lo hizo por primera ocasión, porque Bert Patenaude lo consiguió en 1930 en la primera Copa del Mundo de la historia con Estados Unidos frente a la selección de Paraguay en un 3-0 en el que los 3 goles fueron de Patenaude. Pues esa había sido la única ocasión que un jugador de la CONCACAF había anotado 3 goles y ahora Jonathan David es el segundo, insisto, casi 100 años más tarde. 96 años para ser concretos, tuvimos que esperar para ver otro hat-trick de un futbolista de la CONCACAF. Y hoy Canadá, que pues evidentemente esta noticia se quedó casi por detrás después de todo lo que sucedió, pero se convirtió en la sexta, apenas sexta selección de la CONCACAF en conseguir una victoria en Copas del Mundo. La primera fue Estados Unidos, precisamente en 1930 con un 3-0 sobre Bélgica. Luego Cuba se apuntó como la segunda en 1938 con un 2-1 sobre Rumanía. México fue la tercera en Chile 1962, venció 3-1 a Checoslovaquia. Costa Rica fue la cuarta en 1990 en Italia con un 1-0 sobre Escocia y la última había sido hace rato, Jamaica, que lo hizo en Francia 1998 con un 2-1 sobre la selección de Japón. Esas habían sido las únicas selecciones de la CONCACAF con victoria en Copas del Mundo y ahora Canadá es la sexta con este 6-0 sobre Qatar. Partido histórico para Canadá, histórico para los futbolistas de la CONCACAF, histórico en general para toda nuestra confederación y de esta forma Canadá, como pueden ver, se queda con el liderato momentáneo del grupo B. Suiza temprano ya había vencido a la selección de Bosnia y Herzegovina, ambas con 4 unidades, pero Canadá se encuentra en el primer lugar gracias a la diferencia de goles. De momento, y casi que diría asegurado su presencia en la siguiente ronda porque con 4 puntos veo muy, muy complicado. Tendrían que quedar todos los grupos con alguna tercera con 4 puntos, que ni siquiera sé si esto es matemáticamente posible. En este mundial, la verdad es que cuesta mucho ir calculando este tipo de situaciones. Voy a fijarme por aquí si en algún lado hablan de ya una Canadá clasificada. No me extrañaría que ya matemáticamente por esa situación no haya forma de que Canadá quede por fuera, aunque bueno, igualmente puede suceder. El tema es que ya trayéndolo a la realidad es virtualmente imposible que Canadá se termine quedando por fuera, no solo por los 4 puntos, sino por su diferencia de gol. Tendría que suceder una catástrofe. Entonces, bueno, Canadá el día de hoy que deja un resultado que les abre muchísimo camino en su Copa del Mundo y se lava un poco la cara de un debut en el que debieron conseguir también los 3 puntos. Hoy ya lo hacen, habían conseguido su primer punto, hoy su primera victoria. Está siendo, la verdad es que una gran Copa del Mundo para las selecciones
locales de este mundial y Canadá no se queda atrás. El siguiente partido, que será esa tercera jornada que cierre la fase de grupos ante Suiza, precisamente partido por el liderato del grupo el próximo miércoles 24 a la 1 de la tarde, hora centroamericana, hora del centro de México, cuando nuevamente en el BC Place de Vancouver la selección canadiense pues afronte ese tercer encuentro en el que ojalá consigan un resultado positivo y se puedan quedar con el liderato del grupo para ver hasta dónde pueden llegar y que pues ojalá, como les decía, sea un resultado histórico para Canadá y que puedan dedicárselo a Ismael Koné, que no estará presente al menos en la cancha con la selección norteamericana. Hoy no iba a ser, de hecho, este video, no lo comenté al inicio, se me olvidó por completo que iba a ser un solo video con los partidos de Canadá y también de México, pero por lo histórico que fue este partido de Canadá, había muchísimo que comentar, entonces pues decidí hacer dos videos, pero ya dentro de un rato estaremos comentando lo que sucede entre las selecciones de México y de Corea del Sur, así que estén muy pendientes. Quiero conocer sus opiniones de esta goleada que consiguió Canadá el día de hoy y pedirles el apoyo si les gustó con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose para seguir muy de cerca toda esta cobertura mundialista y nos vemos en un rato con el resumen de lo que haga México.